momentos para que nos siga dando ese consejo, esa sabiduría que solamente viene de usted, Padre bendito, que no hable cosas de Él, sino que solamente su Santo Espíritu lo guíe para que podamos entender y para que podamos ser edificados una vez más, Padre bendito. Circuncida nuestro oído a los que hemos de escucharlo, quita toda tristeza, toda aflicción, ya que, Señor, en este día debemos de estar contentos, felices y muy agradecidos, Padre bendito, porque nos da todo para estar bien. Usted sabe lo que necesitamos y nos lo suple día a día, y es por eso que debemos de estar siempre con un ánimo constantemente bien, Padre bendito. Todo eso lo pedimos, Señor, no por méritos de alguno de nosotros, sino por los que sigue siendo su Hijo en su derecha, que es a saber nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, así de pie vamos a recibir a nuestro hermano Heriberto con él la predicación en esta mañana. Adelante, hermano. Amada iglesia de Jesucristo, paz a vosotros. Siéntense, hermanos, vamos a hablar de las cosas de Dios. Bueno, la finalidad de estar guardando sus mandamientos es pues para la salvación de nuestras almas, pero para esto tenemos que con la palabra de Dios dice que seremos limpiados, ¿verdad? Así lo dijo nuestro Señor Jesús, que escuchemos lo que Él nos vino a enseñar. Vamos a buscar unos pasajes que nos hablen los santos de Dios. Vamos a conversar con los santos de Dios. Y ellos nos hablan, en el caso del apóstol San Pablo, nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, verso 33, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Corintios, verso 33. Capítulo 15, verso 33. Agarren sus Biblias y vamos a ver si ponemos por obra el consejo de Dios, porque venimos, dice un dicho, el que no oye consejos no llega viejo. Queremos llegar hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, oyendo consejos podemos llegar. Dice aquí, miren, hermanos, ya tenemos Primera de Corintios capítulo 15, verso 33, dice de esta manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En este día, hermanos, recomiendan los profetas y Dios que en este día no hablemos nuestras propias palabras. Y nosotros los predicadores observamos que todavía no maduramos, que todavía conversamos cosas que no debemos de conversar. Más aquí en la casa de Dios, más entre nosotros y en toda nuestra vida. ¿Cómo está el mundo afuera? Las malas conversaciones, hermano, están afuera de la iglesia de Dios. Entre la iglesia no debe de haber malas conversaciones. Caso de que en este día venimos a santificarnos, ¿verdad? Porque dice un texto conocido, porque dice Dios no nos llama a inmundicia, nos llama a santificación. ¿Dónde se encuentra ese texto?
En primera de Timoteo 4, ¿qué? Y fíjense que les quiero decir que textos tan conocidos, pero que se nos olvidan, ¿verdad? Vamos a buscarlo. ¿Cómo dice? Primera de Timoteo 4. ¿Ya lo hallaron? Dice que no, ¿a qué nos llama nuestro Dios? ¿A qué nos llama nuestro? ¿Y apoyo? Nosotros debemos de conducirnos de la mejor manera aquí en la casa de oración, adentro y afuera y en todo tiempo, porque de esa manera tenemos respeto delante de los que nos rodean. De otra manera, delante de Dios. Entonces, debemos de cuidarnos de las malas conversaciones. Las malas conversaciones, ¿en dónde? Fíjense que de dónde vienen los pleitos, de las malas conversaciones. El matrimonio empieza con malas conversaciones y terminamos como distanciados. Y quiere decir que en veces acarrean muertes las malas conversaciones. Porque cuando se va a ejecutar una muerte es por una mala conversación. Siempre, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Muy bien. Entonces, aquí, con la palabra de Dios nos venimos a limpiar, ¿verdad? Y haciendo uso de conciencia, ¿verdad? Porque no necesita una persona, mira, tú andas mal, mira, tú no entiendes, mira, tú no. No. Porque uno mismo se debe de dar cuenta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo les voy a enseñar una mala conversación, mira, aquí está, desde el principio. Génesis capítulo 3 está la mala conversación. ¿Y qué cosa acarrió? Vamos a echar mano de la palabra de Dios. Aquí está una conversación de una persona con un animal. Dice, y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, hace una pregunta. La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto comemos. Verso 3. Estamos leyendo Génesis 3, verso 3. Más del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no moráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Acaso no están viendo una mala conversación? ¿Acaso no quedaron corrompidos hasta hoy en día estamos? ¿Acaso no estamos luchando para limpiarnos? Siquiera vemos que el amor de Dios
es tan grande misericordioso que llegó un personaje para limpiarnos de toda maldad. Por eso es precisamente, hermanos, que las malas conversaciones vamos a seguir viendo. De ahí, de esa mala conversación, como el árbol, ¿cómo se llamaba el árbol? El árbol del conocimiento del bien. De ahí se derivan dos simientes. De ahí se derivan dos simientes. Una de donde iba a venir nuestro bendito Salvador, de una enseñanza del Todopoderoso, y la otra del mal. Vamos a ver. Dice aquí en el libro de Job, capítulo 22, vamos a ver una parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver la descendencia del mal. El verso 15. Job capítulo 22, verso 15. Léanlo, hermanos, lean conmigo. Conviene, porque no sabemos si mañana o pasado vivamos. Sí, hermano. Sí, amén. Amén. Nosotros no queremos andar en esa senda perversa. Por eso estamos aquí. Por eso la pregunta dice: ¿quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Voy a seguir leyendo el 16. Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios: apártate de nosotros. ¿A dónde está el mundo ahorita? No está apartado de Dios. Y cada cual se hizo su enseñanza. ¿Cómo ven? Qué ingratitud, porque Dios, ¿qué le decía allá en el libro de Jeremías, verdad? Que dice, ¿qué les he hecho algo malo para que se apartaran de mí? Ajá, que miraron sus padres, me parece que es el 2:5 pero la cosa es que ponga usted que yo soy malo y ya no viene a oír palabra de Dios, pero Dios, que nos da la vida, nos ofrece una vida eterna en Jesucristo, nos ofrece bendiciones. Y si empezamos a nombrar de las bendiciones no acabamos en todo el día, pero la gente como que no abre los ojos. Por eso aquí dice que esos hombres están muy lejos de Dios, porque decían ellos y decían a Dios: apártate de nosotros. Y la pregunta viene siguiente en el mismo texto del 17: ¿qué les había hecho el omnipotente? A ver, ¿qué les había hecho? Ahora las gentes que no les gusta escuchar la palabra de Dios, ¿qué les hizo Dios para que no vengan a escuchar? ¿A dónde está el mal? Dice, ¿qué les había hecho el omnipotente? ¿Verdad? Ahí que respondieran. Sí. Y hablarles, y él les hinchó sus casas de bienes. Dice, sea empero el consejo de ellos lejos de mí. Hermanos, en verdad está triste la situación, de veras. Y por lo mismo, hermanos, vemos de los tiempos pasados cómo fueron arrasadas las naciones. No me van a decir que no saben de las pirámides de México y de todo el mundo.
fueron naciones rebeldes que Dios acabó con ellos. Ni modo que no sepan el diluvio que arrasó con la gente perversa, que se apartaron de Dios. Ni modo que no sepan de Sodoma y Gomorra, hombre con hombre, mujer con mujer, y Dios los quemó y desapareció esas naciones. Y ni así en veces, a lo mejor ni así yo tengo temor de Dios. Está apretado esta situación, hermano. Y para colmo, tenemos que dar cuenta ante Dios. Este es el peligro de nosotros, hermanos. No crean que es tan fácil. Pues nos olvidamos de Dios y empezamos a hablar otras cosas, pero en verdad la palabra, yo pienso que la palabra de Dios nos enseña cómo frenar nuestro hablar. El apóstol Santiago dijo bien claro: de una fuente no puede salir agua dulce, ni agua ¿qué? Menos amarga. Bueno, entonces estamos viendo aquí, dice, estos hombres, dice aquí, van por la senda antigua. ¿Por qué se le llama antigua? ¿Por qué se le llama antigua? Porque desde el árbol, desde el principio, ahí se desprendió esta simiente de hombres perversos. Y es lo que estamos luchando, de no ser perversos, siendo yo el primero. Entonces, pero viene otra simiente, Jeremías capítulo 6, verso 16, ¿verdad? Entonces viene otra simiente, ¿cómo dice? Paraos. Hermanos, aunque en veces somos llamados, mira, pregunta por la senda antigua de la enseñanza de Dios, porque la senda antigua, hermanos, antes del diluvio, caminaron muchos predicadores en el viejo mundo, cerca de 2000 años, porque el diluvio vino a acontecer cerca de los 2000 años. Y hubo hombres santos que predicaban. En el capítulo 5 de Génesis, ahí se ve. Empezaron los hombres a invocar el nombre de nuestro Dios. Miren, aquí están. Vamos a ver en dónde está, desde dónde es la senda antigua del bien. Génesis capítulo 5. Pero vamos a ver el capítulo 4, verso 26. Y dice así, Génesis capítulo 4, verso 26 dice: y Sé también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Ahí está la senda antigua. Pregunta por la senda antigua y andar por él, porque estos hombres abarcan desde acá, hombres santos. Dice hasta el 21, abarca estos santos, predicadores del viejo mundo. Dice, y vivió Enoch, el verso 21 del 5, capítulo 5, verso 21. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Verso 22, estamos leyendo Génesis 5, verso 22. Y caminó Enoch con Dios
después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Cuando dice que se lo llevó Dios, es que fue santo. No es otra cosa. Pero no hay que argumentar que no murió. Es como nosotros. Si obedecemos al Señor y somos seguidores de Cristo, vamos con Dios y con Cristo. Y nos lleva el Señor. Nos va llevando y tenemos que desaparecer. ¿Cuándo? Pues al morir. Esto es lo que le pasó a él. Tenemos que desaparecer, como lo que estábamos diciendo. La muerte, mandé. No, porque entonces sería una blasfemia. Todo el que no, por eso, miren, hermanos, en la escritura hay malas conversaciones que corrompen a la persona. Y si yo digo que se lo llevó al cielo, se llama blasfemia. Y la palabra blasfemia quiere decir hablar en contra de Dios. Y cuando Dios dijo, el polvo vuelva a la tierra como antes era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio, eso lo dice Eclesiastés 12:7. Pero en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Pero vamos a leer el 19. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y si yo digo que se lo llevó y no murió, quiere decir que soy blasfemo, porque le estoy contradiciendo a Dios esto. Pero ahorita lo que estamos viendo, la senda de donde viene Jesucristo, la senda que dice, ¿cómo dice? Preguntar por la senda antigua y andar por ella, pero muchos no quisieron andar. Bueno, como la vida es personal, si quiero tener vida eterna, pues la voy a tener, y si no quiero, pues no la voy a tener. Vamos a seguir viendo la palabra. Me parece que ¿qué horas son? Bueno, entonces estábamos viendo aquí, pero el punto del aprendizaje, hermano, nosotros somos alumnos de Cristo, somos discípulos de Cristo, y el que enseña es el Maestro Jesucristo. Pero fíjense bien que cuando una cosa semejante, cuando yo conocí la doctrina, toda la iglesia en México, a donde yo recorría, tenían su cuaderno, tenían su lápiz, y las hermanas y hermanos apuntando. Ahora ya no, porque los predicadores de antes decían que eran discípulos de Cristo y habían de apuntar como el que va a la escuela. Lleva su cuaderno, lleva su lápiz, manda a su hijo sin cuadernos, sin plumas, sin lápiz, a ver qué va a hacer. Y luego que no pongan atención, reprobados y reprobados. Aquí también podemos ser reprobados, siendo yo el primero si no pongo atención, hermano. Entonces lo único que nos vamos a llevar es la palabra de Dios. De otra manera todo vamos a dejar. Entonces aquí dice, bien lo dice aquí, lo vuelvo a repetir. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Sí o no? Por la senda antigua, la cual
sea el buen camino y andar por él. Es lo que nos recomienda el Señor. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Dice, ¿por qué será que nos cuesta trabajo asimilar dentro del corazón las cosas buenas? En verdad, sí, ¿qué pasará con nosotros que en veces como que no aprendemos? Dice, se escucha, usted sabe el pasaje, no se me pega nada, pero aquí está, dice, aquí mire, dice, en San Mateo capítulo 12, en el verso 33 dice, ¿o hace el árbol buenos frutos? A ver, lean conmigo. San Mateo capítulo 12. No vayamos a ser reprobados a causa de que no pongamos atención. ¿A quién? A mí no, a la escritura. Aquí no es como que dice, va y dice el ministro, va y dice el pastor. Va. No. Cristo dijo bien claro, el que cree en mí, como dice la escritura, no como diga el que está enfrente, no. Nosotros somos sencillamente como este micrófono, igualito, un instrumento nomás, pero la palabra viene de lo alto y dice así, hace el árbol bueno, sus frutos buenos, o hace el árbol corrompido, ¿cómo dice? Su fruto dañado, porque por el fruto conoceréis el árbol. Aquella víbora o culebra, no se sabe qué, cuando tuvo aquel conversación mala, lo vuelve a decir a aquellos hombres que contradecían el verso 34, cuando Cristo con aquellos perversa generación decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Hace la pregunta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, las malas conversaciones, ¿de dónde vienen? Del corazón, hermano. ¿Por qué será? Bueno, yo me pregunto, ¿por qué será nuestro corazón tan testarudo, tan caprichudo, tan soberbio? ¿Por qué? Porque aquí lo estoy viendo. Yo me estoy viendo aquí. Siendo yo el primero, porque soy de carne y hueso y me estoy viendo aquí lo que me está diciendo el Señor, dice. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro. A ver, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro parece que nuestro corazón es una bodega o como un cofre cuando la persona guarda sus alhajas. Los hombres antiguos y también los de ahora ricos hacen un cofre muy hermoso y ahí guardan el oro, sus alhajas, sus diamantes, sus esmeraldas, sus rubí, bueno, ¿qué no guardan ahí? Lo abren y sacan buenas cosas. Pero quizás nosotros, por eso dice limpia vuestro corazón. Por eso dice Cristo, dame tu corazón para limpiarlo. Sacar todas esas cosas malas, porque es lo que está diciendo aquí. Él nos está hablando, nos está diciendo que del buen tesoro es del buen corazón y el mal tesoro
es del mal corazón. ¿Será posible que no podamos reprender y dominar nuestro corazón? Vamos a ver. Y esa es la lucha que tenemos que doblegarlo, porque si no, nos va a llevar a perdición. En verdad que sí nos va a llevar. Porque en fin, imagínense. Bueno, vamos por partes. Miren, las malas conversaciones que salgan de nuestro corazón, como dice Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Lean conmigo, Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. No es buena la jactancia. No es buena la jactancia. El corazón siempre tiende a jactarse. ¿Qué cosa es jactarse? Vanagloriarse. Yo soy mejor que aquel. Yo no ando como aquel. Yo no soy como aquel. No. Miren, ahí estoy mal. No es buena vuestra jactancia. Acuérdense que 2 fariseos fueron a orar al templo. Yo no soy como este. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos, pero este mísero pecador, yo no soy como él. Es más, guardo todo y por fin dice Cristo, ¿y quién fue el que fue justificado? El otro decía, Señor, perdóname, no soy digno ni de levantar mi vista al cielo, dice. ¿Quién fue justificado? No, dice uno, aquel que reconocía su pecado. Y es cierto. Es como aquí, las cosas que nos pasan parecido. Voy en mi carro, me para la policía y le digo, ¿por qué me paras? ¿Quiere hacerlo enojar? Pregúntele por qué le para. Pues ese es su trabajo. Él puede parar hasta el presidente de la república, del país, que ese es su trabajo. Y no le va a decir nada. Pero si le digo, ¿por qué me paras? Y le dice, a ver tu licencia. No tengo. ¿Tu aseguranza? No tengo. ¿Y eres de aquí o eres ilegal? Sí, pero ya tengo hartos años. No, y empieza ahí. Y lo está haciendo enojar, hermano, porque no reconoce en qué condiciones anda y todavía le pregunta, ¿por qué me paras? Eso le enardece, porque no reconoce su falta, hermano. La migra también le dice, usted debe un delito. No, pues si no he matado, ¿cómo no? Pasarse en la frontera hasta bíblicamente. No seas como los que se pasan las fronteras o aquí dice, los mojones. Entonces, si usted le dice, pues bueno, yo vine a trabajar y ustedes también fueron extranjeros, y le empieza a rezongar. No, usted debe un delito. Y si usted sí reconozco, por mi pobreza me pasé y sí debo un delito, ustedes procedan conmigo. No lo hace enojar, porque está reconociendo el pecado. Aquí debemos de reconocer lo faltista que soy yo el primero y todos nosotros. Aquí es el lugar donde reconozcamos para que el Señor Todopoderoso nos perdone. Ya por último, vamos a seguir adelante. Miren, aquí dice, no es buena la jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cada persona somos una masa. Y la iglesia es una masa
Y dice, sigue diciendo, limpiad pues vieja levadura para que seas nueva masa. ¿Cómo sois sin levadura? Porque nuestra Pascua es Cristo. Hermano, Cristo es un pan sin levadura. Es aquellos panes que estaban en aquel lugar sagrado, que se cambiaban ¿En qué día se cambiaban, hermano Toniel? Los panes sin levadura. Eran 12 panes. Bueno, ahí veremos. Entonces, nosotros tenemos que ser sin levadura, como Cristo es un pan no engañoso, sin levadura, el pan que tenemos. Es un matzak, dice la palabra, ¿verdad? Que quiere decir un pan sin levadura. Verso 8. Así que hagamos fiesta así que no hagamos fiesta en la vieja levadura. Dice el 8, así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, sino en la levadura, ni en la levadura de malicia, ni de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. ¿Verdad? Dice, aquí está la cosa, no conversemos, os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso sería menester salir del mundo. Oiga, ahora ¿cómo le voy a hacer para ir al Golden Corral? Al chino. Pues hay una bola de fornicarios, idólatras. Ahora ¿cómo le voy a decir? Aquí el pasaje, lean conmigo, miren, que no va ni a comer siquiera, miren. ¿Cómo le voy a hacer? Fácil. Juntos pero no revueltos. ¿Se entiende, verdad? ¿Verdad? En la fe no nos envolvemos con malas conversaciones. Así que, ya para terminar, dice aquí, que andemos vamos a terminar aquí, dice. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocieron a Dios y para vergüenza vuestra. Hermanos, nosotros hemos tenido la dicha de conocer la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Cuidémonos, hermanos, de la mejor manera, ya que hemos tenido la dicha de conocer al Dios vivo, viviente, hermanos. Y no andemos ya más en costumbres de malas conversaciones. Paz a vosotros.